En esta sesión vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Asimismo, vamos a explicar cómo dibujar correctamente un diagrama de cuerpo libre. Iniciemos con la primera ley de Newton, conocida también como el principio de inercia. Esta ley establece que todo cuerpo que se encuentra en reposo o se encuentra en movimiento tratará de mantener esta condición hasta que una fuerza externa modifique o intente modificar esta condición. En la figura, observen cómo un pequeño camión y sobre él una caja, ambos en reposo. Si el camión arranca bruscamente, la caja mantendrá su inercia, mantendrá su reposo, quedándose y por efecto de la gravedad caerá al piso, como se puede observar. Una vez más, el camión va a arrancar bruscamente y la caja mantendrá su inercia de reposo. Precisamente a este tipo de inercia, donde los cuerpos tratan de mantener su reposo, se le conoce como inercia de reposo. Existe también el otro caso, el caso de la inercia de movimiento. Es cuando el carro ya está en movimiento, la caja sobre él, ambos en movimiento, y el carro choca bruscamente con el muro y observen cómo es que la caja continúa su movimiento por inercia. Nuevamente, vemos cómo el carro chocará con el muro y la inercia hace que la caja continúe su movimiento. De esta manera, hemos visto dos casos de inercia, de reposo y de movimiento. Veamos la segunda ley de Newton. Esta ley establece una relación de la fuerza que actúa sobre los objetos y la aceleración que le produce. La aceleración va a ser proporcional siempre a la fuerza. En este caso, observen cómo una fuerza actúa sobre un carrito y le está produciendo una aceleración. La ecuación que relaciona a estas tres magnitudes es fuerza igual masa por aceleración. La aplicación de esta ecuación y el análisis de la segunda ley de Newton serán explicados en una sesión posterior donde dedicaremos exclusivamente a esta segunda ley. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, establece lo que ocurre cuando dos objetos interactúan, ya sea por contacto o ya sea a distancia. Cuando hay interacción entre dos objetos, la fuerza que uno le aplica al otro hace que el otro le vuelva a aplicar una fuerza al primero. Observen lo que ocurre entre el martillo y el clavo. Durante el impacto, el martillo le está aplicando una fuerza al clavo, pero en el mismo instante el clavo le está aplicando una fuerza al martillo. Detengámoslos. Ahora vamos a separarlos de manera imaginaria para analizar las fuerzas. Durante el impacto, el martillo le aplica una fuerza al clavo. Esa fuerza podríamos llamarla fuerza de acción. Pero en el mismo instante, el clavo estaría aplicando una fuerza al martillo, pero en sentido contrario. A esa fuerza la podemos llamar fuerza de reacción. Según la tercera ley de Newton, estas fuerzas tienen igual valor, pero su sentido, como se puede observar, son opuestos. La ecuación que establece esta relación es la que se muestra a continuación. Fuerza de acción es fuerza de reacción, pero con signo negativo. De esta manera hemos hablado de fuerzas, pero realmente, ¿qué es una fuerza? Si queremos saber qué es una fuerza, vamos a comentar entonces su concepto. Es una cantidad física vectorial. ¿Y eso qué significa? Que las fuerzas tienen un valor y tienen una dirección. Las fuerzas también son producto de interacciones, pero estas interacciones se presentan de dos maneras. Una por contacto, como pueden ustedes observar, una esfera o cilindro que está apoyado en una pared vertical y en una pared inclinada. En los puntos de contacto, ahí se establece la fuerza de contacto. Pero también existe una interacción a distancia. El ejemplo te muestra
cómo dos imanes frente a frente están siendo sostenidos debido a que un imán tiene el polo norte frente al polo sur del otro imán. Y cuando los polos son opuestos, pues tienden a atraerse. Es decir, que la fuerza entre ellos existe a distancia. No es necesario que tengan contacto, porque si soltamos los imanes, observen lo que ocurre. Al ser soltados, existirá la fuerza de atracción y hará que estos se peguen. Esta fuerza es la llamada fuerza a distancia. Así como esta fuerza, que es la fuerza magnética entre imanes, existe otra fuerza a distancia como la fuerza eléctrica entre cargas eléctricas. Y también existe una tercera fuerza, la fuerza de la gravedad. Que precisamente vamos a hablar sobre esta fuerza llamada fuerza de la gravedad. ¿Qué es la fuerza de la gravedad? Es una fuerza con que la Tierra nos atrae a todos. La Tierra atrae a todo objeto cercano a ella. En el caso del avión, no importa el objeto que exista cercano a la Tierra lo jalará hacia su centro. De esa manera, todos también permanecemos pegados a la superficie porque la Tierra nos jala hacia su centro. Esta fuerza, llamada fuerza de la gravedad, también nosotros comúnmente la llamamos como peso. Y si es el peso, la fuerza de la gravedad, y la fuerza es con que la Tierra nos jala, ¿de dónde nos jala la Tierra? Nos va a jalar de un punto que se le conoce como centro de gravedad. En el caso de esta esfera, su centro de gravedad se encuentra en su centro geométrico y desde ese punto la Tierra jala la esfera hacia abajo. No importa la forma, figura que tengan los objetos. En el caso de la barra, tiene también su centro de gravedad y desde ese punto la Tierra jalará hacia abajo. Fuerza de la gravedad o peso es una fuerza que podemos averiguar cuánto vale. El peso realmente se determina mediante el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. O sea que peso y masa no es lo mismo. Simplifiquemos esa relación. Podríamos colocarla como una fórmula. P es igual a mg. P de peso, m de masa, g aceleración de la gravedad. Y según el Sistema Internacional de Unidades, P debe expresarse en newton, masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad aproximadamente en la Tierra, en la superficie de la Tierra es 9,81. Y que nosotros por fines prácticos, por practicidad, podemos redondear su valor a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si consideramos que G es igual a 10, y si tú observas cuando estás sobre una balanza y la balanza te indica 50 o 60 o 40 kilogramos, pues para hallar tu peso tendrías que multiplicar esa cantidad por 10, es decir, pesaría 600 newtons en este caso. Entonces, la próxima vez, si tu balanza indica una cantidad como 85 kilogramos, tu peso entonces debe ser 850 newton, considerando que la aceleración de la gravedad es igual a 10. Si existen diferencias entre la masa y el peso, aquí te indico 3 de ellas. La masa es un número, es una cantidad escalar, no tiene dirección. En cambio, el peso sí tiene dirección, el peso es una fuerza, por eso es una cantidad vectorial. Otra diferencia entre masa y peso es que el valor de la masa no depende de la aceleración de la gravedad. Es decir, si aquí en la Tierra tu masa es de 50 kilogramos, pues en la Luna tu masa será igual. Mas no ocurre lo mismo con el peso. El peso sí depende del valor de la aceleración de la gravedad. En la Tierra nosotros pesamos más que en la Luna, porque la aceleración de la gravedad en la Luna es mucho menor que en la Tierra. Por último, una diferencia más entre la masa y el peso. La masa se expresa en kilogramos, mientras que el peso en newtons. De esta manera establecemos la diferencia entre masa y peso. Hablemos ahora de una segunda fuerza, llamada fuerza de tensión.
Esta fuerza aparece siempre cuando las cuerdas, los hilos, los cables están siendo estirados. Vean la figura y vean cómo dos jovencitos están jalando, estirando una cuerda. Ahí es donde aparece la fuerza de tensión. ¿Cómo dibujamos la fuerza de tensión? Siempre se dibuja a lo largo de la cuerda y saliendo del cuerpo. Si me dicen que debo dibujar la fuerza sobre el joven de la izquierda, tendría que dibujar la fuerza hacia la derecha saliendo de su mano. Y si me dicen dibuja la fuerza de tensión sobre el jovencito de la derecha, la fuerza sería hacia la izquierda. Otro ejemplo más. Un perro jalando a su dueño. La cuerda está tensa, por lo tanto ahí habrá una tensión. ¿Cómo la dibujo? Sobre el perro, saliendo del perro, y sobre el dueño, saliendo del dueño. Veamos una tercera fuerza más para ver un diagrama de cuerpo libre. Esta fuerza normal aparece siempre cuando hay contacto con pisos. Siempre que exista contacto con pisos, con paredes, con planos inclinados, ahí aparecerá la fuerza normal. ¿Cómo la vamos a dibujar? De tal manera que formen 90 grados con la superficie. Vean el jovencito apoyándose en una pared vertical. En sus manos habría una fuerza normal. En su pie de apoyo con el piso también habría una fuerza normal. Un ejemplo más. Vean cómo el siguiente jovencito apoyado en un muro, su brazo también tiene contacto con una superficie. Ahí existe una fuerza normal, de igual manera que en sus pies. De esta manera hemos visto 3 fuerzas importantes útiles para hacer un diagrama de cuerpo libre. En sí, ¿en qué consiste un diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre consiste en dibujar precisamente todas las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo. Veámoslo gráficamente mejor. Vean el siguiente caso. Una grúa sosteniendo a un pequeño carro. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del carro. Para eso vamos a sacar el carro de manera imaginaria desde su posición. Y la primera fuerza que vamos a dibujar sobre el carro siempre debe ser la fuerza de la gravedad o peso. Y esa fuerza siempre se dibuja hacia abajo. Luego dibujaríamos la fuerza en el cable que sostiene al carro. Esa fuerza se llama tensión. Y finalmente la fuerza que hay contacto con el piso, con la pista. Ahí habría una fuerza normal. Lo que ven ustedes es lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Veamos un par de ejercicios más para ver cómo se dibuja un diagrama de cuerpo libre, teniendo en cuenta esta fuerza que hemos analizado. Para hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera, separen imaginariamente la esfera desde su posición. Luego dibujen el peso, siempre vertical hacia abajo. Luego, como tiene contacto con planos inclinados, ahí habrían fuerzas normales. A la derecha también. No hay tensiones porque no hay cuerdas. Ese sería el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Un segundo ejercicio. Diagrama de cuerpo libre de la caja. La aislamos imaginariamente. Dibujamos su peso verticalmente hacia abajo. Luego la cuerda horizontal ejerce una tensión hacia la izquierda. Y la cuerda inclinada en la parte superior también ejerce una tensión hacia arriba. Ese sería el diagrama de cuerpo libre de la caja. Veamos un tercer ejercicio. En esta oportunidad se trata de la masa de un astronauta en la Tierra es 85 y si es enviado a un satélite donde la aceleración de la gravedad es 4,2, ¿cuánto pesará el astronauta en ese satélite? Recuerden que la masa no depende de dónde te encuentres.
Si en la Tierra es 85, pues en el satélite también será 85. Si quieres averiguar el peso, aplica la fórmula masa por aceleración de la gravedad del satélite. Como la masa es 85, multiplica ahora por la gravedad del satélite, que es 4,2, y ese producto te saldrá 357 newtons. Un ejercicio más. Si una persona pesa 120 newtons en la Luna, ¿cuánto pesa dicha persona en la Tierra? Me dice que considere que la aceleración de la gravedad en la Luna es 1,6 y en la Tierra es 9,8. Una persona pesa en la Luna 120 newtons. Aplicamos la fórmula de peso. El peso es 120. Reemplacemos entonces ese valor en lugar de P. Igual a la masa y la aceleración de la gravedad en la Luna, que es dato 1,6. Despejamos la masa. Después de operar, la masa es igual a 75 kilogramos. Como la masa es la misma en la Luna que en la Tierra, entonces usaremos su masa 75 kilogramos también en la Tierra. Y usamos ahora la fórmula de peso. Peso será igual a la masa, que es 75 kilogramos, y la aceleración de la gravedad en la Tierra, que es 9,8. Ese producto nos da 735 newtons. Un ejercicio más. Si una persona pesa en la Tierra 600 newtons, ¿cuánto pesará en Marte? Me dicen que debo considerar que la aceleración de la gravedad en la Tierra tiene un valor de 10 y en Marte es 3,7 metros por segundo al cuadrado. Aplico la fórmula, pero en la Tierra. Y el peso en la Tierra es 600 newtons. Igual a la masa, que no la conocemos, pero la gravedad en la Tierra dice que considere igual a 10. Reemplacemos el 10 entonces. De esta manera, encontramos que la masa de la persona es 60 kilogramos. Esta masa la usamos para hallar el peso de la persona en Marte, porque su peso de la persona en Marte sería el producto de la masa por la aceleración de la gravedad en Marte. El peso es igual a la masa, que es 60, y la aceleración de la gravedad en Marte es 3,7. Ese producto es 222 newtons. Espero que en este corto video hayas entendido un poco sobre las leyes de Newton y cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. Además, espero que haya quedado claro cuál es la diferencia entre la masa y el peso. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.